tiempo y de facilidades y todo lo que tuvo que hacerse para poder contar con Mauricio Merino este miércoles. Querido Grosso. Querido Mauricio. Yo prefería que no habláramos de negociaciones este día, porque así mejor. Sin negociaciones, por puro gusto. Sea por el puro gusto. Sea por el gusto. Aquí está Mauricio. Gracias, Mauricio, por regresar a México. Nos hacías falta. Un gran gusto estar con ustedes, Marisa, doctor. Hola. Bienvenido. Siempre es un gusto estar aquí, la verdad. Gracias, Vengo Mauricio. con mucho gusto. Oye, y hoy, bueno, temas hay. Sí, hay muchos, pero fíjate que hoy traigo un documento Sí. que infortunadamente no puedo leer de manera completa porque es largo, no es demasiado largo, son 9 páginas, pero el tiempo se nos escurriría entre las manos. Este es un documento que ha puesto sobre la mesa el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ajá. el IETD. Es un instituto que ha venido trabajando pues prácticamente desde que se iniciaron los primeros pasos a favor de la transición democrática, con un grupo de intelectuales y de activistas muy reconocidos. Este documento en particular me explica Ricardo Becerra, Ajá. quien es actualmente su presidente. Fue escrito, además de por Ricardo Becerra, por José Woldenberg, Sí. por Rolando Cordera, por Raúl Trejo del Arbre, por Adolfo Sánchez Rebolledo, Ajá. entre otros. Y me parece sinceramente que es un texto, una propuesta, un llamado que merece la pena poner sobre la mesa. La gente lo puede ver en la página del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Broso está en la página, es www.ietd.org.mx. Sí. Se llama México, las ruinas del futuro. Y es interesante por varias razones, pero quizá la más importante es porque ofrece una mirada general de diagnóstico sobre el problema que está viviendo el país y porque ofrece 7 propuestas, 7 temas de debate, Broso, para sentarnos a debatir desde las instituciones políticas del Estado. Sí. No por fuera, no al margen, no eludiendo, no añado por mi cuenta, con un solo proyecto de nación, el que sea, sino debatiendo a partir de la democracia, Claro. a partir de la pluralidad, a partir de las distintas visiones que hay en México. Tiene momentos verdaderamente extraordinarios. Me voy a permitir leer algunos. Por favor. Porque merece la pena. Sí, sí vale la pena. Dice los hechos. Primero, la matanza de estudiantes normalistas en Iguala es el acontecimiento más brutal y estremecedor que los mexicanos han vivido y exhibido al mundo en lo que va del siglo XXI. Decimos que es el peor, pero no el único. Las recientes ejecuciones de Tlatlaya perpetradas por el Ejército, Estado de México. La masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, a manos de una banda asesina. La prolongada ola de feminicidios en Ciudad Juárez, el incendio del Casino Royal en Monterrey, o la dominación criminal de territorios completos en Michoacán, son muestras de una profunda descomposición política, social y moral que lleva lustros y que afecta ya una buena parte del Estado y del territorio nacional. Dice en otro momento este texto: México, este episodio criminal ha exhibido el fracaso del Estado y de los gobiernos en tramos y en obligaciones fundamentales. Y hace un recuento: en la policía del municipio maniatada y al servicio de las bandas delincuenciales, en la policía del Estado, sin reflejos ni capacidad para acudir, ni siquiera interesarse en los hechos de extrema violencia conocidos y denunciados en la ciudad de Iguala, en el Ejército, que tampoco supo ni quiso hacerse cargo de la seguridad de la población y de los jóvenes normalistas colocados en una situación límite. En los procesos de selección de candidatos de los partidos políticos, esta vez de la izquierda nacional, PRD y PT, capaz de encumbrar a un individuo de vínculos familiares directos con los cárceles de la droga.
en la Procuración de Justicia Estatal y Federal, indiferentes e indolentes ante las denuncias por homicidio contra el presidente municipal en 2013, en la investigación incompetente y deliberadamente lenta, cuya negligencia hizo perder un tiempo crucial para la averiguación de los hechos, en los servicios de inteligencia, incapaces de alertar ni prevenir las consecuencias de una comunidad de 100,000 habitantes envuelta por un estrato criminal, en el pasmo y la reacción errática del gobierno federal que tardó 10 días en atraer un caso de lesa humanidad y omiso por 1 año ante las denuncias contra el presidente municipal. Sí. En síntesis, cuerpos policíacos, ejército, partidos políticos, procuradurías de justicia, aparatos de inteligencia, gobierno local y gobierno federal tienen una grave e inocultable responsabilidad y su actuación por omisión o comisión configura un fracaso mayúsculo del Estado mexicano. Bolas. Reformar y rehabilitar el Estado debe ser el propósito mayor de nuestro tiempo, pero rehabilitar al Estado exige, en primer lugar, trascender las visiones y los análisis de bloque. Sigue diciendo el documento, no hay atajos ni alternativas, sean neoliberales o anarquistas. Es desde el Estado, es desde la autoridad pública elegida por los mexicanos, desde las instituciones donde se habrá de sostener una batalla crucial en 2 frentes, contra las cruentas catervas criminales y simultáneamente para reformar y poner al día las instituciones que deben perseguirlas. Sigo con el documento. Sí. En otra parte, respecto a las reacciones de los hechos, dice, cito, no existe, por otro lado, aún hoy, digo por mi cuenta, tampoco hoy, después de lo que acabamos de escuchar en este noticiero y en los noticieros de la noche, sigo la cita, por otro lado, aún hoy no existe un discurso gubernamental que responda a la magnitud de la crisis, ni un esfuerzo por proporcionar una explicación de conjunto. No lo hay. Cómo dominaba el narcotráfico, la política y la administración de Iguala, cómo convivía con el gobierno estatal, cómo ejercía su feroz control, cómo se eludieron los controles federales, cómo se desató la violencia en los días y horas previos a la masacre. La explicación del Procurador General de la República, sigue el documento, es el único intento de entender una parte de aquellas circunstancias, pero no alcanza a constituir una explicación completa y coherente de cómo el crimen llegó a tales extremos, a este dominio económico, político y social, a tal grado de sevicia, ni por tanto cómo arrancar sus raíces, ni las vías de reconstrucción de la sociedad, lo mismo en Iguala que en el resto de Guerrero. Este diagnóstico serio, documentado y sin concesiones es una de las peores omisiones del gobierno de la República, quien en plena explosión de la crisis solo atinó a emitir un rechazo genérico a la violencia y 2 frases de efecto suficientes para salir del paso y sin embargo seguir en el aturdimiento. Propone 7 temas que me parecen muy importantes para discutir, para deliberar, para tratar de empezar a construir un acuerdo, no entre partidos, Broso, sino un acuerdo que realmente sea social, no un solo proyecto, no una sola visión, sino un acuerdo a partir de 7 temas que a todos nos incumben, y son estos. Sigo leyendo. Dice, primero, los derechos humanos deben colocarse en el centro de los debates y de todas las políticas en adelante. 2, la atención a las víctimas, ahora también a los padres de los normalistas, vuelve a ser tema de enorme relevancia porque son el centro del dolor y de la indignación de nuestro país. La CNDH debería encabezar una política de respaldo profesional, información, diálogo, protección hacia los deudos, más allá de la justa indemnización. 3, la discusión y rehabilitación del poder municipal. A estas alturas queda claro que ese es el ámbito privilegiado por el crimen, no el único para reproducir su control.
4, la impartición de justicia es otra área clave que no se resolverá con el conocido expediente de mayores presupuestos ni con la magia atribuida a los juicios orales. Es preciso decir con todas sus letras que hay una crisis en el corazón mismo del Estado de Derecho, cuyos efectos ponen en un predicamento las aspiraciones de justicia y equidad de los ciudadanos mexicanos. La corrupción no es un mal menor, al contrario, condiciona en el sistema judicial el funcionamiento de las instituciones y agrava la precariedad de la convivencia social. 5. La pobreza y la desigualdad son el abono de la violencia endémica y del tránsito cada vez más expedito de la juventud hacia los mercados delincuenciales. La utopía conservadora que creyó viable la extinción por inercia y abandono, entre otras cosas, del sistema de las normales y de las normales rurales ha mostrado su futilidad y ha dado un vuelco que requiere urgente y total atención de las autoridades educativas. Añado por mi cuenta, también omisas y gravemente omisas. 6. El combate a la corrupción es la forma concreta que adquiere hoy esta enorme exigencia contra la impunidad y por el Estado de Derecho. Pocas veces estuvo tan claramente inserta y con tal urgencia en la agenda nacional una genuina reingeniería de la estructura de rendición de cuentas en todo el país, especialmente en los niveles primarios del Estado. La elaboración de otra forma de combatir la corrupción está madura. Lo mismo en la academia que en la política y no hay razones para seguir posponiéndola. 7. Crisis de representatividad, crisis administrativa y crisis en la capacidad de respuesta del Estado. Un cuadro perturbador que debería convocar una discusión amplia acerca del régimen y la forma en que se organiza el poder público del país. Voy cerrando lo fundamental de este documento. Estamos obligados a reformar todo lo que exige una situación inédita y ominosa como la que atravesamos hoy. Desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, dice el texto, no apostamos por el colapso, ni compartimos la peregrina idea de que entre peor, mejor. La movilización social debe ser un acicate para que cada uno de los eslabones que tienen que ver con la impartición de justicia sea revisado y reformado. Estamos hablando de las policías, los ministerios públicos, los jueces, los reclusorios. No existe acto de magia que pueda resolver lo que tiene que hacerse con diagnósticos puntuales e iniciativas pertinentes. Abruptamente se ha terminado la leyenda dorada según la cual la corrupción endémica es manejable y sus excesos son administrables. Nuestro ya viejo modelo económico y mental y sus reformas estelares deberían despertar y atreverse a mirar los fundamentos de su propia subsistencia. Menos Estado, bajos salarios, burla a las regulaciones, desigualdad, posponiendo el bienestar de millones a las hipótesis y la buena suerte siempre ubicada en el futuro de las así llamadas reformas estructurales. Hace unos meses se suponía estábamos dando pasos de gigantes hacia nuestra definitiva modernización, pero los más viejos problemas no resueltos, los problemas pospuestos siempre, violencia, pobreza y desigualdad, nos precipitaron a las ruinas de un futuro que no llegó. Yo suscribí este documento, Broso, completito, porque la verdad creo que es un buen diagnóstico, está bien planteado. Perfecto. Y los 7 puntos que propone me parece que deberían ser escuchados con seriedad. Está en la página del YTD y por eso quise traerlo. Es estupendo hoy. El documento. Sí. Es estupendo el documento porque además es perfectamente entendible. Está en español y está en perro. Sí. Está perfectamente comprensible. Y además nos lleva a un asunto que parecería que nada más tuviera pelos, ¿no? No, claro. Finalmente, todo este sistema que nosotros pagamos, finalmente es ponerlo al servicio de la comunidad, ponerlo al servicio de la gente, que finalmente es su vocación de principio y es la vocación olvidada. Ahora, usted menciona, está perfectamente entendible, claro, redactado, eso es algo indudable. Que exista quienes en los niveles necesarios lo quieran entender. Porque hay mucha gente que no
no colabora, si puedo utilizar ese término, no desea que las cosas cambien. Esa gente tenemos que superarla o hacerla a un lado en el país. Porque por más claro que sean algunos documentos e ideas, ellos no quieren entender muchas cosas y mantener un estatus que ya no es posible mantener. Ahí está la realidad, ¿eh? Sí, claro. La realidad, la gravedad per se, te va a llevar, aunque no quieras, a mirar lo que no quieras ver. Por sobrevivencia, ¿eh? Por supervivencia, sí. Por la propia supervivencia. Habrá gente que tenga las mejores intenciones y que quiera hacer mucho por este país. Habrá gente que no tenga ese interés, pero no va a tener opción porque la realidad se está imponiendo. Ya lo estamos viendo, bueno, lo hemos visto en carne propia, ¿no? Es como decir, bueno, el asunto de la casa, ¿tú crees que se termina el asunto de la casa? No se termina el asunto. Está empezando. El balón sigue en la cancha. Claro. O sea, eso ya lo sabemos. Por supuesto. Ahora, y de no hay tantos temas que van a continuar que difícilmente todos los que se incluyen ahí. Todos esos. Nosotros lo platicamos un día y creo que tú estuviste un día presente cuando decíamos, es que pareciera que todo lo que fueron las reformas estaban planeadas para un país que no es este. Así es. Y el país se destapó. Para un país que suponía que tenía cimientos muy sólidos. Le quisimos poner segundo o tercer piso a una casa cuyos cimientos eran muy frágiles. Muy frágiles. Y no hemos mirado todavía hacia los cimientos. El proyecto del que se habló por el presidente de la República está en ese segundo piso o en ese tercer piso, pero abajo es donde está el problema. Y es abajo donde hay que reconstruir otra vez el edificio completo. Y es una tarea muy ardua y muy complicada, pero no se puede hacer destruyendo lo que queda de la casa. Y no se puede hacer sino adentro de la casa. No se puede levantar el edificio en otro terreno o con otras personas. Es en esa casa, con esos cimientos. Por supuesto. Y en ese lugar. Y eso significa dentro de las propias instituciones que fueron minándose a sí mismas por la propia corrupción, dentro de las propias instituciones que fueron pensando que su única razón de ser era justificar el empleo y los salarios de quienes las encarnan. En realidad son esas instituciones, lamentable o afortunadamente, las que tenemos que rescatar y desde ahí darle viabilidad al proyecto de Estado mexicano, no de proyecto, insisto, individual, personal, partidario, por poderoso que sea ese proyecto. Es colectivo el asunto, porque las instituciones expresan una posición colectiva, plural, y es desde ellas que se tiene que reconstruir. Pero se va a lograr esta reconstrucción si realmente se toma la decisión, si hay disposición de hacerlo. Que escuchen y que quieran hacerlo, porque además... O que no haya remedio, ¿eh? No, claro, porque además nuestros gobernantes se sienten ofendidos ante la protesta de la gente por las necesidades que requieren sean resueltas. Ese no es esa no debe ser la posición que Pero ya no asuman. estamos en tiempos de Calígula. Pero pareciera que algunos todavía... También el presidente hace caca. No hay de otra. Aquí lo que están diciendo estos señores, que aportaron un gran tramo de su experiencia y de sus vidas para hacer estas hojas, es decir, mira, podemos ponernos de acuerdo después en los acabados, pero el juego de planos de esta casa tiene que ser el mismo para todos. Por supuesto. ¿No? Y empiezas desde los cimientos, no en los segundos pisos. No, es que no te alcanza para un segundo piso porque esto se cae. No, porque además lo primordial somos los ciudadanos. Desde luego. Ellos están para cumplir los servicios hablando de casas. Absolutamente. Esta es nuestra casa. Por supuesto. Y la están administrando muy mal. Esta es nuestra casa y no hay otra. Ahora, los que administran mal son empleados nuestros, ¿eh? Por supuesto. Pero pareciera al revés, parece que somos sus súbditos. Por eso. Ahora, imagínate nada más, aunque sea por interés. Ya no por conservar un estatus de grupo de partido. No, nada más por seguir en el juego. Vas a tener que llegarte a darle topes a la pared. Ya no hay de otra. Porque además ya la vida nos demostró, la realidad nos demostró, los pendientes, las omisiones, de pronto surgieron todas juntas. Todas juntas. Para decir, oye, no te distraigas, es de este tamaño. Y no es por fuera, no lo puedes buscar afuera, no se puede pedir prestada ni la legitimidad ni la confianza. Esas se construyen adentro y dentro del propio gobierno y haciendo pues los cambios, los ajustes y tomando las decisiones
correctas para que este temario pueda ser escuchado. Sí. México, las ruinas del futuro, lo tienen que buscar. Ya les dijo Mauricio dónde está. Y también habrá que subirlo a las redes, ¿no? Habrá que subirlo a las redes para que se pueda distribuir muy bien, porque bien que vale la pena leer este trabajo. Querido Broso, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, que te vaya muy bien. Gracias. Muy buena cosa nos has traído. Gracias, bueno, me alegro, Mauricio. me alegro. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!